a esta casa de oración de la Iglesia Universal de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que su presencia esté en medio de nosotros, que Él sea el que con su Espíritu Santo nos enseñe, afirme quizás el conocimiento que ya tengamos, y si no, pues que Él nos imparte ese conocimiento. Señor, venimos delante de tu presencia para darte gracias por esta oportunidad que nos das una vez más de estar en este jueves aquí en tu casa. Te pedimos que en esta hora tú seas el invitado de honor, que tú estés en medio de nosotros de una forma palpable, que te podamos sentir, Señor. Sabemos que todos los días estás tú en nuestra vida, pero queremos que como familia en Cristo, que como tu pueblo, tú puedas estar bendiciéndonos en este tiempo que vamos a estar escuchando tu palabra, vamos a estar alabando tu nombre, Señor. Ven, Señor, porque si tú no estás, no tiene propósito esta reunión. Si tú no estás, Señor, no hay sentido de estar aquí. Yo te pido que cualquier carga, cualquier preocupación, cualquier problema que haya de salud, físico, emocional, mental, tú vengas, Señor, a traer solución y respuesta, mi Dios. Te pedimos que tu palabra también quede grabada en nuestro corazón, que la sepamos poner por obra en el momento adecuado, que tú, Señor Dios, seas nuestro guía en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer la Biblia antes de tomar nuestro lugar. Vamos a leer solamente un verso que está en Efesios capítulo 6, verso 17. Efesios capítulo 6, verso 17. Voy a leerlo una vez y después lo leemos todos juntos. Dice así la palabra de Dios: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora todos juntos: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, seguimos viendo acerca de la revelación de Dios. Solamente para hacer un poquito de memoria, hemos visto cómo Dios se ha revelado porque Él así lo ha decidido, no porque el hombre lo haya podido encontrar, sino que Él se quiso manifestar al hombre. Hemos visto cómo Él, para todos, a todo el mundo se le revela, hasta al criminal más peligroso, Dios se le revela. ¿A través de qué? A través de su creación, a través de la conciencia que Él puso en nosotros, a través de la historia. Nosotros podemos darnos cuenta de la mano poderosa de Dios obrando a cada momento en este mundo. Pero también hay una revelación especial, y esa revelación especial fue la que se plasmó en lo que hoy conocemos como Biblia o Sagradas Escrituras. Esa es la forma en que Él se reveló, y en la Biblia podemos ver distintas formas que Él usó, desde su propia presencia, desde su voz audible, desde el uso de personas llamadas profetas. Todo esto lo usó Dios con el propósito de darse a conocer a la humanidad. Hace 8 días veíamos acerca de la inspiración. Esa revelación tenía que quedar plasmada para que al paso del tiempo no fuera modificada, no fuera cambiada. Usted sabe que cuando una información se transmite de persona a persona, muchas veces esa información se va distorsionando. Hay un juego que se usa en nuestro tiempo, bueno, se usaba, creo que ahora ya ni se usan ese tipo de juegos, que le llaman el teléfono descompuesto. Y una persona empezaba diciendo algo a otra y esa se lo transmitía a otra, y después de pasar por todos los que estaban jugando, llegaba nuevamente al último receptor, que fue el primero que lo emitió, y pues ya el mensaje estaba completamente distorsionado. Entonces fue por eso necesario que la palabra de Dios quedara plasmada en un libro, para que ahí todo lo que Dios había dicho
dicho quedara ya como registrado y que no hubiera cambios. Y bueno, es muy interesante la forma en cómo se preservó ese texto. No va a ser posible que pues veamos todos esos detalles, pero los judíos tenían un sistema muy especial para que todos los escritos quedaran como el original. Hubo muchas copias, pero esas copias se ha comprobado que son fieles al original. Entonces nosotros por eso podemos decir, como decía Pedro, tenemos la palabra profética más segura con nosotros. Hoy vamos a ver al Espíritu Santo obrando junto con la palabra de Dios. Por eso es que quisimos leer este pasaje que está en Efesios, porque lo último que dice, la segunda frase, es bien importante. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, al estar hablando de las Escrituras, sea como revelación, sea como inspiración, juega un papel muy importante el Espíritu Santo en esta preservación de la palabra de Dios. Y es lo que vamos a ver. El Espíritu Santo obra de muchas formas, pero específicamente aliado con la palabra de Dios, hace tres actividades muy importantes. Tres actividades, y son las que vamos a empezar a ver en esta hora. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Bueno, complementando lo que decíamos hace 8 días, el Espíritu Santo se encarga de la inspiración. ¿Sí? Ya habíamos quedado que la palabra griega simple y sencillamente define la inspiración como un soplo de Dios o el respirar de Dios. Eso es la inspiración. Y ese soplo es el Espíritu Santo, a través del cual se preserva la palabra. El Espíritu Santo, usando la personalidad, la experiencia, la capacidad y estilo de los autores humanos, guió y supervisó sus escritos para asegurarse de que el mensaje de Dios fuera comunicado exacta y plenamente. ¿Sí? Vean cómo Dios siempre respeta nuestra autonomía. Es cierto que el Espíritu Santo guió y se encargó de supervisar todo lo que se iba a escribir en la Biblia, pero Él dejó esa libertad para que los autores de la Biblia pues lo pudieran hacer de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus conocimientos. Y entonces nosotros vemos cómo es bien interesante, tan solo con el primer escritor de la Biblia. ¿Quién fue el primer escritor de la Biblia? Moisés, ¿verdad? Porque él escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces vemos cómo Moisés fue preparado para que él pudiera desempeñar la función de libertador. Eso no nos cabe la menor duda. Pero también fue preparado en el palacio real con todo el conocimiento, con toda la sabiduría que se le transmitía en aquel tiempo a los príncipes. Entonces Moisés era una persona con mucho conocimiento. Quizás en aquel tiempo no se usaba la palabra científico, pero el conocimiento que tenía Moisés era un conocimiento vasto. Y Dios permitió todo eso. No fue obra de la casualidad que él, siendo un príncipe, llegara a ser también el que se encargó de escribir los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque dice ahí en la diapositiva que el Espíritu Santo, usando la personalidad, la experiencia, la capacidad y el estilo de los autores humanos. Vean cómo Dios respetó todo eso. Y si nosotros comparamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que, aunque es un solo libro, pero su forma de escribir es completamente diferente.
hay diferentes géneros literarios. Si, por ejemplo, los primeros capítulos del Génesis son poemas, Isaías también tiene porciones poéticas. Los proverbios es otro género literario, y de eso se encargó Salomón. Salomón también fue un hombre muy culto, fue el hijo del rey David, y él se encargó también de escribir el Eclesiastés, los proverbios y Cantares. 3 libros también se encargó de escribir el rey Salomón. ¿Y qué decir de Daniel? Daniel fue también un personaje muy importante, muy culto, una persona muy culta. Y Dios lo permitía con el propósito de que sus obras que ellos hicieron a través del Espíritu Santo perdurarán para siempre, formando este libro sagrado. La forma de escribir, nosotros podemos ver, no sé si usted ha tenido el detalle de comparar los escritos de Pablo con los escritos de Juan el apóstol. ¿Sí? Decimos, pues están ahí pegados, ¿verdad? Las epístolas en el Nuevo Testamento, pero tenían cada uno su forma de escribir, su forma de narrar, su forma de presentar los mandamientos de Jesucristo, los mandamientos de Dios. Juan, ¿cómo era? Era más amoroso, más detallista. Exactamente, era como más, bueno, así como dice nuestro hermano Abel, más amoroso, ¿verdad? Él usa mucho la palabra hijitos míos, ¿verdad? Y Pablo, pues es difícil que use ese tipo de expresiones, aunque también las usa. Pablo no era un ogro, pero a través de sus escritos podemos darnos cuenta del carácter, de la personalidad que tenían cada uno de estos personajes. David, ¿cómo era? Si leemos los salmos, ¿cómo era David? Era una persona muy sensible, muy emocional, ¿verdad? O sea, no era igual, no escribía igual que Pablo o que Isaías o que Jeremías. Jeremías también era un hombre pues muy sensible, al igual que David. Entonces, todos esos detalles el Espíritu Santo los respetó en estos personajes, respetó su individualidad. Pero de lo que sí hizo mucho énfasis el Espíritu Santo fue la preservación del mensaje original. Y bueno, aquí hay unas citas en las que nosotros podemos darnos cuenta cómo siempre el Espíritu Santo estuvo atrás de cada uno de estos personajes. Por ejemplo, alguien puede leer Marcos 12:36. Marcos 12:36, por favor. El mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongan tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, ahí vemos cómo dice la palabra que David habló por medio del Espíritu Santo. Lo que dijo David a través de los salmos, a través de lo que está registrado en los libros de Samuel, todo eso fue por obra del Espíritu Santo. ¿Qué dice 2 de Samuel 23:2? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Gracias, hermana Clara. Ahí vemos cómo David reafirma que lo que él hablaba, lo que él decía, era por obra del Espíritu Santo. Hechos 1:16, ¿qué dice? Por favor. Gracias, hermana Eve. Vemos como que estamos hablando mucho de David, ¿verdad? Pero en estos pasajes estamos viendo cómo el Espíritu Santo era el que guiaba a David en lo que él decía.
en lo que él actuaba. Y todo lo que se registró a David, no nos cabe la menor duda que fue el Espíritu Santo el que puso cada acción, cada palabra que David decía era por obra del Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo, déjeme decirle, porque ustedes van a decir, ¿cómo toda obra? Entonces el Espíritu Santo indujo a David para que fuera un adúltero. No, tampoco lo indujo para que fuera un mal padre. ¿Sí? A lo que voy es de que aún el Espíritu Santo, en medio de los errores que llegó a tener David, el Espíritu Santo usó eso para dejar enseñanza. ¿Sí? No me malinterpreten o no me malentiendan. ¿Sí? Acuérdense que el ser humano tiene libre albedrío y que el Espíritu Santo, como lo estamos viendo aquí, nos respeta. Nos respeta. Puede ser que Él te esté diciendo a tu conciencia, no hagas eso, detente, espera, te va a ir mal. Y el Espíritu Santo va a estar hablando a nuestra conciencia. Pero en la bondad de Dios, Él nos puso ese libre albedrío. No somos robots para ser programados a la manera del que nos construyó. No, Dios nos deja. Pero a pesar de esas circunstancias, de esas caídas que vivimos, Dios saca algo bueno de lo vil y de lo menospreciado. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahí mismo en Hechos 28, 25, por favor. Como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Gracias, hermana Clara. Aquí hay testimonio acerca del profeta Isaías. Se dan cuenta cómo los escritores del Nuevo Testamento respaldan a los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento se respaldan entre ellos. Sí, es algo sorprendente, es algo asombroso. Hace 8 días veíamos cómo Pedro respaldaba los escritos de Pablo y Pablo respaldaba los escritos de Pedro. Bueno, no que los respaldaran, sino que afirmaban que lo que escribían era por indicación o por obra divina. ¿Qué dice Hebreos 3:7? Gracias, hermana Nancy. Vemos nuevamente por medio del Espíritu Santo. Y Hebreos 10, 15 y 16, ¿qué dice? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Gracias, hermana Nancy. Entonces, y yo solamente estoy poniendo algunos textos, pero hay muchos más en los cuales nosotros podemos ver que toda la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Él vino y guió a los personajes de la Biblia, a los autores de la Biblia, para que escribieran lo que ellos tenían que transmitir a través de sus escritos. Bueno, entonces la inspiración es la primera acción que hace el Espíritu a través o en la palabra de Dios. La segunda acción que hace el Espíritu Santo es la regeneración. Ya habíamos hablado un poquito acerca de la regeneración hace creo que 15 días. Bueno, ¿qué es la regeneración? La obra del Espíritu Santo es complementaria con la obra de Cristo en la regeneración. La regeneración es lo que conocemos como el nuevo nacimiento, el tener una nueva naturaleza. Eso es la regeneración. ¿Qué dice Tito 3:5? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gracias, hermana Clara.
Entonces ahí vemos este pasaje que parece redundante. Yo antes lo leía y decía, ay, ¿por qué usar regeneración y otras palabras como repetitivas? Vamos a tratar de desmenuzarlo. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y aquí viene lo interesante, dice, por el lavamiento de la regeneración. ¿A qué se refiere el lavamiento de la regeneración? ¿Con qué nos lavó para darnos una nueva naturaleza? Con su sangre, exactamente. La misma palabra de Dios dice que Él nos lava con su sangre y nos cubre de todo pecado. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Por cierto, aquí quiero hacer un paréntesis, porque a veces nosotros usamos el término la sangre de Cristo hasta como expresión. Cuando estamos pasando por alguna circunstancia decimos, la sangre de Cristo tiene poder. No sé si a usted le ha pasado, pero yo he escuchado esas expresiones de la sangre de Cristo tiene poder, o cúbrete con la sangre de Cristo. Yo no sé si usted ha escuchado, yo digo que usted ha escuchado, no que usted ha usado esas palabras, ¿verdad? Pero la sangre de Cristo específicamente, la Biblia la ocupa para esta acción de lavar nuestros pecados. No es una palabra mágica como decir abracadabra o alguna otra palabra que se nos pueda ocurrir decir de sorpresa como wow o alguna otra expresión. No, para eso no se usa la sangre de Cristo. Lo que nos cubre a nosotros de problemas, lo que nos protege, es la mano poderosa de Dios. Eso sí puedes decir, la mano poderosa de Dios está sobre mí. Sí, pero en específico el término la sangre de Cristo se usa únicamente para referirse al lavamiento que Cristo hizo de nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Sí? A eso se refiere este término. Bueno, entonces dice aquí, regresando a Tito 3:5, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Quiere decir que para tener una nueva naturaleza necesito la regeneración, aquí dice por el lavamiento, pero también necesito la renovación en el Espíritu Santo. Cuando yo creo de corazón en Jesucristo, Él viene y me lava con su sangre preciosa de mis pecados. Recordemos que para poder decirle, Señor, entra en mi corazón, entra en mi vida, te acepto como mi único y suficiente Salvador, tiene que haber un elemento previo. ¿Y cuál es ese elemento previo? El arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, tú puedes decirle, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, pero no va a estar completa la acción. Hoy muchos métodos evangelísticos que se usan nos dicen incluso que con tan solo una oración, reconociendo a Jesucristo, haciéndolo dueño y Señor de nuestra vida, es suficiente. Y en algunas ocasiones, no digo que siempre, pero en algunas ocasiones se pasa por alto el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es necesario. Si nosotros no nos arrepentimos, la sangre de Cristo no puede lavarnos. Tenemos que deshacernos de todo lo que está mal en nosotros voluntariamente. Eso es el arrepentimiento, cuando nosotros voluntariamente renunciamos a lo que sabemos que está mal. Entonces viene Cristo y con su sangre preciosa y nos lava, nos limpia. Es como si usted tuviera una casa y su casa tuviera las paredes deterioradas, hubiera un montón de humedad, llegaron unos jóvenes y grafitearon y
bueno, quedó muy fea una pared de la casa. ¿Usted pintaría encima de la humedad? ¿Pintaría encima de lo que es, de las imperfecciones que hubiera en la pared? No, ¿verdad? Necesitamos quitar eso, y una vez que quitamos eso, entonces empezamos a pintar. Quizás es un ejemplo muy burdo, pero eso es lo que estoy tratando de ejemplificarles con el arrepentimiento, que en este caso vendría siendo quitar lo que está sucio, la humedad de la pared, y luego pintar ese lavamiento, ¿verdad?, por la sangre de Cristo. Por eso es que hay muchas personas que dicen: es que yo ya acepté a Cristo, pero como no se les condujo adecuadamente, siguen llevando una vida como si no lo conocieran. Es tan importante el arrepentimiento para que exista la nueva naturaleza, para que, como dice aquí, seamos regenerados por el lavamiento. Bueno, y después dice: y por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice la diapositiva. Dice en el último párrafo: el Espíritu Santo aplica la obra salvadora de Cristo al corazón de la persona. Obra en el corazón para convencerlo de pecado y producir fe en el sacrificio de Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, aunado a lo primero que les decía, la regeneración. Él renueva nuestra mente, nos da una mente sensible a las cosas espirituales. Y esa mente sensible a lo espiritual hace que empiece a germinar semillas de fe. Semillas de fe. Va a empezar a hacer que en nuestro... Si antes a nosotros nos gustaba escuchar, ¿qué le puedo decir? Canciones reggaetoneras, malas palabras, si nos gustaba ver programas pues feos, el Espíritu Santo hace que cambie todo eso, cambien nuestros gustos, y nos va a empezar a dar amor por las cosas espirituales, y va a empezar a hacer que nuestro espíritu sea alimentado. ¿Alimentado de qué? Vamos a ver qué dice Romanos 10:17. Si alguien lo quiere leer, por favor. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Gracias, hermana Evelyn. Entonces vamos a ver cómo el Espíritu Santo va a hacer que nos interesemos por las cosas que antes se nos hacían aburridas, que antes ni siquiera pensábamos que nos llegaran a gustar. En algún tiempo alguien nos decía: lee la Biblia. Que voy a estar leyendo esas cosas, y quizás hasta decíamos blasfemias, decíamos cosas pues malas con respecto a lo espiritual. Vamos al templo a alabar a Dios. ¿Qué alabar a Dios? ¿De qué cosa? Aquí tengo en mi casa muchas cosas que hacer, y no nos interesaba eso. Pero a través de la renovación que va haciendo el Espíritu, de esa fe que empieza a sembrar por el conocimiento de la palabra, nuestra mente empieza a cambiar y a desear todo lo que tiene que ver con lo divino, con las cosas de Dios. Qué importante, ¿verdad? ¿Alguien aquí experimentó ese cambio? Yo sé que aquí todos hemos creído en Cristo, quiero pensarlo, ¿verdad? Pero es bien importante recordar esos cambios que surgieron cuando nosotros venimos a Cristo, cuando le entregamos nuestra vida, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Alguien puede decir
que en un instante su vida cambió? Nadie. Dios mío, entonces, ¿qué pasó? Porque realmente, a ver, hermano, Jesús cambia. Sí, fue un cambio muy drástico de la forma de vivir y de la forma de que yo quería dirigir mi vida. ¿Sí? O sea, era todo, básicamente sobre lo material, sobre lo querer tener poder, querer tener dinero, poder querer tener cosas materiales. Pero ya al acercarse a Dios, pues ya va cambiando la forma de ver la vida y se va uno inclinando por lo espiritual, por lo que es divino y por la forma de pensar de las personas. Tratando de hacer siempre el bien y ya olvidándonos de las ofensas, del mal y de todo lo malo que a uno ha hecho. Okay. Gracias, hermano Jesús. Sí, hermana Celia. Así es. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Ay, qué penosos somos, ¿verdad? Sí, hermano Arturo. Para el cambio que hizo Dios en mi vida fue sorprendente para mí. Porque cuando yo acepté al Señor y estuve ahí pidiendo perdón al Señor, al día siguiente, como dice el dicho vulgar, por arte de las magias fueron las malas palabras, los malos pensamientos, las malas acciones. Porque la verdad yo era un hombre malo en el sentido de mi forma de pensar. Y la verdad que para mí fue sorprendente. De la noche a la mañana me quitó el vicio del alcohol. Yo era alcohólico. Imagínense. Yo tomaba del diario tomaba, no podía dejar de tomar. Iba a trabajar crudo y regresaba yo tomado. Y la verdad para mí fue sorprendente lo que Dios hizo en mi vida. Exacto, y quise que compartieran porque yo les puedo hablar, de hecho hace algunos jueves yo les decía lo que sucedió en mí, pero pues no se trata aquí de que tan solo yo dé testimonio de lo que Dios hace en mí, sino que veamos cómo Dios no hace acepción de personas. No porque yo esté aquí de este lado significa que yo soy más o que ustedes sean menos, no. Todos somos iguales, con diferentes responsabilidades, pero todos somos iguales para Dios. Dios se interesó en cada uno de nosotros. Dice este versículo al principio, no salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Sí? No es porque tú seas más buena que el hermano de acá o la hermana de acá, o que yo sea más bueno que ustedes, no, sino que es por su misericordia. Y eso que hizo en nosotros automáticamente tiene que generar un cambio. Y eso es a lo que llamamos regeneración. No se olviden. Estoy hablándolo así muy condensado, muy resumido, porque esto es amplio de explicar, pero yo espero que la forma en que se lo estoy explicando pues nos quede bien consciente en nuestra vida. Vuelvo a repetir, porque a veces si no llevamos a las personas bien a un encuentro con Jesucristo, esto no se va a dar, y va a ser una persona que recibió a Cristo pues por miedo de irse al infierno, quizás por conveniencia, quizás por, no sé, puede haber muchas cosas o motivos que nos lleven a tomar una decisión, pero que en realidad esa decisión no está siendo realmente de corazón, y por eso no va a haber los cambios que debe de haber a través de la regeneración.
Bueno, dice aquí en la diapositiva, el Espíritu toma la palabra y la aplica al corazón para traer arrepentimiento y fe, y a través de ellos vida. A través de ellos vida. Por esta razón la Biblia habla de la regeneración tanto en función de nacer del Espíritu, como dice Juan 3:5, como en función de renacer por la palabra de Dios. Bueno, ok, ya acepté a Cristo, acepté su sacrificio, me arrepentí de mis pecados, he sentido este cambio. Y bueno, ¿eso es todo? No, eso no es todo. Tenemos la palabra, el Espíritu Santo, como dice aquí, nos va a seguir poniendo hambre de su palabra para que nuestra vida se vaya perfeccionando. ¿Sí? La Biblia siempre habla de la vida cristiana como un proceso. ¿Y qué es un proceso? Un proceso es una actividad que nos va a llevar de un punto A un punto B. A grosso modo se lo estoy diciendo. Quiere decir que un proceso no es estático. Un proceso siempre va a ser dinámico. El punto A puede ser que sea un clímax y el punto B puede ser que sea un retroceso. O puede ser que el punto A sea un inicio y el punto B sea una gloria, una victoria. Dios quiere llevarnos así. Dice la palabra que Él quiere llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Sí? Pero todo tiene que empezar a partir de la regeneración. Y el Espíritu Santo se va a encargar de llevarnos. ¿Cómo? Poniendo hambre en nosotros por su palabra, por el servicio, por hacer las cosas que a Dios le agradan. ¿Sí? En este caso estamos haciendo énfasis en la palabra, porque nuestro tema que estamos viendo ahorita tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Pero como les decía hace un momento, el Espíritu Santo obra en muchas áreas de nuestra vida y de diferentes maneras. Entonces, por esta razón la Biblia habla de la regeneración tanto en función de nacer del Espíritu como en función de renacer por la palabra de Dios. Por eso es tan importante que leamos la palabra. La palabra de Dios va purificando nuestra vida. Si no leemos la palabra de Dios, nos vamos a quedar siempre pues cortos. No quiero usar otras palabras, pero vamos a quedarnos en conocimiento corto. Y Dios no quiere eso. Más adelante vamos a ver a lo que me estoy refiriendo. Bueno, entonces no se olviden, el Espíritu Santo junto con la palabra actúan en la inspiración de la misma palabra, en la regeneración de las personas. Y vamos a ver la iluminación, que es la tercera característica del Espíritu Santo junto con la palabra. La iluminación. ¿Qué es la iluminación? La iluminación es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo ayuda a una persona a aceptar, comprender y apropiarse de la verdad de la palabra de Dios. ¿Sí? La regeneración es el primer paso, pero a lo largo de nuestra vida cristiana tiene que estar constante el Espíritu Santo iluminando nuestro entendimiento. ¿Sí? Regeneración es lo que inicia y la iluminación nos tiene que guiar durante toda nuestra vida cristiana. Por eso le decía, es un proceso. Entonces, se lo voy a volver a repetir. Es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo ayuda a una persona a aceptar, comprender y apropiarse de la palabra, de la verdad de la palabra de Dios. Cuando no conocíamos de la palabra de Dios,
sentíamos rechazo por ella. Quizás nuestra madre, nuestra abuela, nuestro padre, alguien que era cristiano nos hablaba de la palabra y nosotros en automático decíamos, no me hables de eso, o nos íbamos o hacíamos cualquier cosa con tal de no escuchar la palabra. ¿Sí? Y eso viene bien claro en la palabra de Dios. Vean estas citas, vamos a irlas leyendo. Primera de Corintios 1, 22, 23, ¿qué dice? Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros Sí, hermano. que predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Gracias, hermano. Fíjense, para los gentiles, o sea, las personas que no son judías, la palabra de Dios es una locura. ¿Sí? A veces te dicen, bueno, pero ¿por qué haces eso? Si te está molestando, desquítate, véngate. ¿Cómo lo perdonas si te hizo esto? Y muchas cosas que la gente, que la humanidad, que no tiene el conocimiento de la palabra, pues no entiende. ¿Sí? Ellos no pueden entender que cuando nos maldicen, nosotros en lugar de maldecir, bendecimos. Que cuando nos hacen un mal, nosotros devolvemos con un bien. Eso la gente no lo puede entender. Y por eso es que dicen que el Evangelio es una locura. ¿Sí? ¿Qué se dice 1 Corintios 2:14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Gracias, hermana Clara. Entonces, vea cómo el apóstol Pablo sigue haciendo énfasis que las personas muchas veces no van a entender nuestras acciones guiadas por el Espíritu Santo. Te van a decir, bueno, ¿y qué tanto has metido en la iglesia? ¿Para qué tanto vas a la iglesia? ¿Qué vas a ir a hacer? ¿A cantar? ¿A levantar las manos? ¿Y eso para qué? Mejor ponte a hacer algo aquí en la casa. Mejor ponte a hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Porque no pueden comprender pues realmente cuál es la voluntad de Dios. Como dice Romanos 12:1 y 2, dice la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Mateo 13 al 15. Por eso les hablo por parábola, para que viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo y veréis y no percibiréis. Ay, 15, hermano, por favor. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo les sane. Gracias, hermano Arturo. Vea qué importante es esto, lo que el mismo Jesucristo está diciendo. Imagínense Jesucristo hablándole a las multitudes, pero muchas de esas personas no entendían. Tenían un velo en su entendimiento, tenían una barrera que impedía que las palabras del Espíritu que hablaba Jesucristo penetraran en su mente, entraran. Por eso es lo que está diciendo Jesucristo en este pasaje. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y después dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo:
de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Qué tremendo es esto, ¿no? Cuando en la vida de una persona no obra el Espíritu Santo, por los mejores consejos que te dé la palabra de Dios, aunque Dios mismo te esté hablando, no lo vas a percibir. Y pudiéramos decir, bueno, eso es con la gente de allá afuera, pero a veces pasa hasta en medio de nosotros, que nos llamamos hijos de Dios. A veces eso pasa. Venimos a la casa de Dios, escuchamos la palabra. El mensaje quizás fue, no hablarás falso testimonio contra tu hermano. Y llegamos a nuestra casa y decimos algo del hermano. El mensaje habló de que no debemos de mentir. Y al otro día llega el cobrador y le decimos a nuestros hijos, dile que no estoy. La palabra nos habla que tengamos fe y salimos preocupados. La Biblia nos dice, por nada estés ansiosos, y llegamos a nuestra casa y nos estamos tronando los dedos. Y con preocupación. ¿No será que nos pasa un poquito de lo que Jesús está diciendo aquí? Que aunque estaban oyendo la palabra de Dios, no les hacía mella en su corazón, no les entraba. Aunque estaban viendo las señales, pues no servía de nada. Por eso es que dice aquí de entender que su corazón pues estaba duro, como el faraón en Egipto en el tiempo de Moisés. Mucha gente dice, ay, pero es que la Biblia dice que Dios le endureció el corazón a Moisés, perdón, a Faraón. Pero él primero, el faraón no quiso ceder a dejar ir al pueblo hebreo al desierto. Dios no es malo. Dios siempre está con el Espíritu Santo tratando de convencernos, de llevarnos al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en Juan que una de las funciones del Espíritu Santo es darnos convicción de pecado. Cuando en un mensaje se está dando un mensaje, quien lo esté dando, el propósito es de que el Espíritu Santo haga cambios en nuestra vida a través de la palabra de Dios. Pero no muchas veces, sí estuvo bonito el mensaje, estuvo bien divertido, el hermano puso unas ilustraciones bien bonitas. No que de cada 8 días que ya no sabemos sus ilustraciones y las repite y las repite. O sea, ese no es el propósito de venir a escuchar la palabra de Dios. El propósito de venir a escuchar la palabra de Dios es confrontarnos con lo que Dios nos está diciendo. Ser persuadidos, eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros. Persuadirnos a cambiar. Ese es el propósito de la iluminación. Pero bueno, vamos a ver qué dice Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Gracias, hermano Arturo. Vean lo que pasa cuando Dios se nos revela, pero no queremos obedecer lo que Él nos dice. El Espíritu Santo dice, ya deja de guardar rencor, ya perdona, ya cambia lo que tienes que cambiar. Pero decimos, no, porque nuestro orgullo, nuestra soberbia nos impide
impide dar ese paso. Y vea que entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. No, pero ¿cómo le voy a pedir perdón si Él fue el que me ofendió? El que me pida perdón. Pero ¿cómo la voy a perdonar si toda la vida me hizo daño desde que yo era bebé? Es lo que está diciendo, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Eso es envanecerse en nuestros razonamientos, cuando nosotros mismos nos damos la razón. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Puede ser que estemos bien guapos, bien bonitas, bien a la moda, con la mejor ropa, pero dice la palabra que cuando no le damos oportunidad a Dios que obra en nuestra vida, cuando Él quiere iluminarnos, pero no lo dejamos por el envanecimiento de nuestro corazón, dice que nuestro corazón está entenebrecido. Es como esas frutas que por fuera están bonitas, pero por dentro, pues ya saben, ¿verdad?, cómo están, podridas. Y Dios no quiere eso. ¿Qué dice 2 Corintios 4:4? Gracias, hermana Evelyn. Vemos aquí cómo el Satanás siempre está detrás de todo, ¿verdad? Siempre. Él mueve nuestros pensamientos, Él distrae nuestra atención. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Usted va a decir, pero está diciendo de los incrédulos. Es verdad, está diciendo de los incrédulos, pero a veces nosotros tenemos la palabra de Dios y no la creemos. Y cuando una persona no cree en una verdad, ¿cómo se le llama a esa persona? O sea, no es necesario que yo me meta a la teología y saque teorías o doctrinas de la salvación y que esto y que el otro. O sea, la fe debe de ser simple. Si yo me digo cristiano, pero hay algo que me está Dios mostrando en su palabra, y aunque me está diciendo que lo tengo que hacer, no lo hago, soy un incrédulo. ¿Por qué? Porque no lo creo. No lo creo. Bueno, dice, la única esperanza de comprensión espiritual es la iluminación del Espíritu Santo. ¿Qué dice Efesios 1:18? Y alguien que busque 1 Juan 5:20. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Gracias, hermana Clara. Miren qué bonito pasaje. Dice la palabra que los que son de Cristo, porque todo el capítulo 1 se está refiriendo a la iglesia. Entonces, cuando en realidad tenemos esa regeneración, Dios viene a alumbrarnos, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Palabras más bonitas, yo creo que no podía haber escrito el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo. Él nos está diciendo, cuando nuestro entendimiento es alumbrado, cuando nuestro entendimiento es iluminado por el Espíritu Santo, hay esperanza, hay riquezas.
no materiales, sino hay riquezas, dice, de su gloria. ¿Sí? Dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? De los santos. O sea, yo no pretendo darle un mensaje motivacional, es lo que dice la palabra. Cuando en realidad entendemos la palabra y obedecemos a la palabra, esas riquezas vienen a nuestra vida. Esas riquezas, esa herencia, esa esperanza viene a nuestra vida. Caminamos confiados. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Porque estamos siendo guiados realmente por el Espíritu Santo. Eso es lo que le decía Jesucristo a Nicodemo. El que es nacido del Espíritu es guiado por el Espíritu. ¿Qué está guiando nuestra vida? El temor, la riqueza, cualquier otra cosa. ¿Qué es lo que guía nuestra vida, hermano? ¿Hacia dónde nos dirigimos? El temor paraliza. La riqueza te va a llevar a las riquezas, pero hay riquezas más grandes en Cristo, aquí lo está diciendo. Entonces debemos de dejar que el Espíritu Santo nos ilumine. Y 1 Juan 5:20, ¿qué dice? Pues sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gracias, hermano Arturo. Vean lo que dice Juan, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué? ¿Qué nos ha dado? Entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tanto Efesios como Juan nos está diciendo que hay bendiciones. Pero tenemos que quitar lo entenebrecido de nuestro entendimiento para que la iluminación de Dios venga a nuestra vida. Finalmente, el Espíritu produce una convicción con respecto a la verdad que tiene por consecuencia una anhelante propiciación. ¿Cómo es esto? Si quiere decir que cuando el Espíritu Santo nosotros dejamos que Él obre en nuestra mente, esa iluminación del Espíritu Santo va a crear convicción. ¿Convicción en qué? En la verdad. Y esto por consecuencia nos lo vamos a apropiar. A ver, ¿cómo está eso? Apropiarse, ¿qué significa? Que lo que tú leas en la palabra, que lo que la palabra dice que tú eres, tú lo crees. Que lo que Dios te está diciendo que tú eres, tú lo eres. Y tienes que caminar en esa verdad. Hoy Jesucristo, ¿qué ha hecho en nuestra vida? Dice la palabra que Él nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Y nos ha hecho reyes, sacerdotes para Él. ¿Usted se cree reina? ¿Usted se cree rey? No, hermano, yo soy un pecador arrepentido. Es lo que siempre nos dicen, ¿verdad? Y por eso de esa condición no podemos pasar. Yo les decía a los varones en una enseñanza que me tocó exponer, es verdad. De hecho, la palabra lo acabamos de leer. Dice que Él, por su misericordia, nos atrajo hacia Él. Pero Él no quiere que sigamos viviendo como vivíamos, ni anhelando lo que vivíamos. Es como, por ejemplo, miren,
si usted es movido a misericordia y adopta a un niño de la calle, se lo encuentra en la calle, todo mugrosito, despeinado, maloliente porque no se ha bañado el niño, andrajoso, con ropas rotas, deshilachadas, quizás con un chorcito, sus piernas llenas de mugre, de lodo, sus uñitas llenas de tierra, quizás hasta con piojos. Pero usted dice, te voy a adoptar. Y hace todos los trámites para que ese niño ahora esté en su casa. ¿Usted le gustaría que ese niño estuviera constantemente recordando quién era? No, quizás decimos, de allá me sacaron, pero yo no regreso allá. Ahora vivo con esta familia que me ama, que me cuida, que me provee, que me protege. Y eso es lo que hizo Jesucristo con nosotros. O no dice la palabra que a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué a veces sigo actuando como la gente que no conoce a Dios? ¿Por qué no me hago depender de Dios? ¿Por qué cuando tengo una situación adversa recurro a otras personas antes que a Dios? Si Dios está ahí para nosotros, para escucharnos, para suplir toda necesidad, ¿por qué? Ay, hermano, es que soy un trapo de inmundicia. ¿Qué trapo de inmundicia? Es que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Pues sí, porque ese pueblo, cuando Isaías dijo eso en el capítulo 1, era un pueblo que le gustaba hacer cosas malas. Por eso es que le dice al pueblo, si vuestros pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Los estaba llamando al arrepentimiento. Pero por no leer el contexto decimos, es que dice la Biblia que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y nos quedamos con eso. Pero en realidad, cuando dejamos que el Espíritu Santo vaya iluminando nuestro entendimiento, vamos a ir tomando estas verdades y caminar en esas verdades, que no es un lavado de cerebro, es simplemente lo que Dios desea para nosotros. Dice que Él nos ha hecho una nación que así lo decimos, santa. Un pueblo, ¿verdad? Todo eso es lo que somos para Dios. Cuando nosotros decimos, ay, es que yo no soy santo, es como si estuvieras pisoteando la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, porque no lo aceptas. Porque no lo aceptamos. Eso es lo que hacemos cuando no aceptamos la verdad de su palabra. No es un versículo que yo haya inventado y que se lo estoy poniendo a la Biblia. Eso usted lo sabe. Somos un real sacerdocio. Pero si digo, somos pecadores arrepentidos, amén. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos en nuestra vida. Pero no, debemos dejar que el Espíritu Santo vaya transformando. Dice la palabra de Dios que debemos de renovarnos por medio de la transformación del Espíritu, por la renovación del Espíritu. Romanos 12. Por eso debemos de leer la palabra.
Ya deja de estar leyendo telenovelas o esas cosas. Leamos la palabra. Bueno, ya se me acabó el tiempo. Ya nada más es esta diapositiva, creo. Entonces, Romanos 10:17, ¿qué dice alguien que busque Efesios 3:19? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Gracias, hermano. Ya habíamos leído esa cita. Gracias, hermano Arturo. Efesios 3:19. Gracias, hermana. Dice la palabra, y de conocimiento, eso es lo que estamos viendo. La iluminación te da un conocimiento no humano, sino un conocimiento divino, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué es ser lleno de toda la plenitud de Dios? Pues de todo lo que Dios quiere que seamos, que esté en su palabra. Dios no nada más quiere que estemos diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No, Dios quiere que aprendamos a vivir la palabra y que nos adueñemos de lo que la palabra dice que somos. Primera de Tesalonicenses 2:13, ¿qué dice? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Está precioso ese salmo, ese pasaje. Está precioso. Dice lo voy a volver a repetir porque vuelvo a repetir, me gustó mucho cuando estaba preparando la enseñanza. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios es viva, hermano. La palabra de Dios dice ella misma que es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del ser humano. Es viva en verdad, hermano. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios cambia nuestras perspectivas, cambia nuestras emociones, cambia todo paradigma humano, hermano. En realidad, cuando le pedimos al Espíritu Santo, Señor, voy a leer tu palabra, pero quiero que me ilumines, quiero aplicarla a mi vida. Ahí tú le estás diciendo al Espíritu Santo, obra tú en mí. Haz lo que tengas que hacer, porque dice aquí, la cual actúa en vosotros los creyentes. Siempre que leas la palabra de Dios pidiéndole que te ilumine, tu vida no va a ser igual. Tiene que generarse un cambio. Y si no se genera un cambio, es porque tú estás cerrando, porque se envanece en tu corazón y le haces más caso a tus razonamientos que a la palabra. La iluminación implica como el Espíritu de Dios nos ayuda a entender la verdad de Dios. Juan 16, 13, 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Gracias, hermano. Claro, entonces, ese pasaje nos está diciendo las funciones que hace el Espíritu Santo cuando nosotros en lo particular buscamos la iluminación del Espíritu Santo para entender su palabra. Pero también el Espíritu Santo usa personas dotadas para enseñar o predicar, para ayudar a otros en el proceso de iluminación. Hace unas semanas estaba viendo un video. Oiga, todo el mundo en redes sociales se sienten teólogos, se sienten apologetas, se sienten exégetas, y a lo mejor a usted le suenan redundantes estas palabras, o usted va a decir, ¿quién sabe qué está diciendo el hermano? Bueno, son palabras que han surgido
elegido en el vocabulario cristiano para referirse a una persona que estudia mucho la palabra de Dios. Esos tres términos. Y ya cualquiera, vuelvo a repetir, ya sube un video, pues hablando de temas que a veces no entienden. Y ese video me llamó la atención porque ese personaje que estaba hablando decía, es que ya no necesitamos que nadie nos enseñe, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos va a guiar. Es lo que leyó la hermana Clara en Juan 16, hermano, 14. 16, 14, ¿verdad? Sí, pero también la palabra de Dios dice que Dios puso gente para que también ellos nos enseñen. Efesios 4, 11, 12, ¿qué dice? El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, hermano Arturo. Entonces vea cómo siempre es necesario. Y si dentro del cuerpo de Cristo hay tantas corrientes doctrinales, imagínense si cada quien dice, no, pues yo pienso esto, yo pienso el otro, y va a ser una maraña de pensamientos. Por eso dice la palabra misma de Dios en Proverbios, que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Bueno, este párrafo que sigue es también muy importante. Perdón, ya me estoy robando un poquito de tiempo. Dice, es importante entender que nuestra condición espiritual puede influir en el proceso del Espíritu de Dios al iluminar el texto de las Escrituras en nuestras vidas. Se lo voy a volver a repetir. Es importante entender que nuestra condición espiritual puede influir en el proceso del Espíritu de Dios al iluminar el texto de las Escrituras en nuestras vidas. Estamos viendo en la palabra que Dios quiere iluminarnos a todos, porque Él no hace acepción de personas. Él quiere que esas riquezas de su gloria, Él quiere que esa herencia que Él tiene para nosotros, Él quiere que esa esperanza, Él quiere que las promesas que están en su palabra se cumplan en nosotros. Él quiere eso, pero dice aquí que a veces nuestra condición espiritual influye para que el Espíritu de Dios se vea limitado. Nuestra condición espiritual, nuestra condición, no es de que, ay, ese hermano, ¿cómo Dios le da revelación? ¿Cómo Dios le muestra? ¿Y a mí por qué no? Bueno, puede ser porque no te has tomado el tiempo de leer la palabra, o porque hay cosas en tu vida espiritual que tienes que cambiar. ¿Qué dice 1 Corintios 3, 1, 3? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Gracias, hermana Clara. Vea cómo Pablo está diciendo, yo les quise dar a comer vianda, pero ¿qué pasó? Pues no les pudo dar un pavo ahumado, no les pudo dar algo sabroso, un bistec, no les pudo dar un bistec de res o de pollo, no les pudo dar. ¿Por qué? Porque eran carnales. Dice, les tuve que volver a dar su biberón, sus 2 oncitas de biberón, porque aún no están preparados para recibir algo más. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto, yo quiero
darles, y no era que Pablo les quisiera dar, Dios mismo quería darles mayor alimento a la iglesia, pero en la condición que estaban no eran aptos para recibir. ¿Y por qué no eran aptos para recibir? Pues porque había entre ellos, dice que había disensiones, celos, contiendas. Qué triste es. Celos, divisiones, contiendas. Qué feo. Y nada más por eso se limitaba lo que Dios quería para la iglesia de Corinto. Qué feo es esto, ¿no? Cuando como iglesia le damos más prioridad a las obras de la carne que al fruto del Espíritu. Ay, a la hermana la pusieron hasta el frente. Yo no sé para qué. Está re fea y canta re feo. Y yo canto mejor, yo leo mejor. Yo hago esto y aquella que hace o aquel que hace. Celos, contiendas. Qué triste todas esas cosas que todavía siguen surgiendo en cualquier congregación de nuestro tiempo. Siguen surgiendo. Disensiones. Ay, no, pero es que la hermana me cae gorda. ¿Pero por qué? Ay, no sé, tiene un algo que no sé. Y por eso es que la iluminación de Dios pues no llega a nuestras vidas por todas estas cosas. Bueno, vamos a seguir. Dice, debemos recordar que Jehová mi Dios alumbra mis tinieblas. Ya no lo vamos a leer. Salmo 18, 28. Y bueno, el Salmo 119, ya saben que es el capítulo más largo de la Biblia. Enfatiza repetidamente que la verdad de Dios es nuestro fundamento para la madurez espiritual. Nos volvemos a su palabra en busca de sabiduría y buscamos ayuda del Espíritu de Dios para comprenderla a través de la iluminación a fin de vivir mejor sus propósitos para nuestras vidas. Bueno, hermanos, creo que hasta ahí llegamos. Perdón porque me pasé de 10 minutos. Y eso que empecé 5 para las 6. Pero yo espero que busquemos, hermano, esa iluminación. Vuelvo a repetir, esa iluminación está disponible para todos. Pero si tenemos que hacer algunos ajustes en nuestra vida espiritual, pues hagámoslo. Vale la pena, hermano. Vale la pena hacer ajustes en nuestra vida. Vale la pena leer la palabra. Queremos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida. Lea la palabra. Acuérdese que el instrumento del Espíritu Santo, ¿cuál es? La palabra de Dios. Dice la palabra que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces vamos a tratar de buscar siempre estar pidiéndole a Dios esa iluminación. Señor, te damos gracias.